Entonces, como decía el doctor Pizarro, en el marco de la pandemia, pero aún en el manejo de los pacientes con falla respiratoria de tipo hipoxémico, que han estado presentes durante todos los años en los que se ha venido desarrollando la construcción del cuidado intensivo, nosotros tenemos que evaluar desde los inicios del conocimiento de cómo manejar la falla respiratoria hipoxémica, tener el reconocimiento del desarrollo de las tecnologías biomédicas que por supuesto están en pro de conseguir mejores desenlaces en los pacientes, pero también entender que son una serie de opciones terapéuticas que me permiten en determinado momento, de acuerdo a las características del paciente y al momento de la enfermedad, elegir la mejor alternativa terapéutica para conseguir los diferentes desenlaces positivos en el paciente. En el marco de ese desarrollo biotecnológico para el manejo de estos pacientes, hace ya más de 10 años sale al mercado la terapia del En esa misma, pero en esa misma que tenías, esa. Les voy a pedir que por favor cierren los micrófonos para que no tengamos una interrupción del audio, ¿vale? Esa. Entonces, en ese marco sale la terapia de alto flujo, con un valor muy importante antes de la pandemia, pero con un posicionamiento mucho más fuerte y mucho más, claro de para qué, cuándo y cómo de la utilización del alto flujo. Y adicionalmente, en esta época muy importante, lo que estamos viendo en Colombia es un riesgo inminente o un riesgo muy alto del desabastecimiento de oxígeno y nos hace un llamado a entender dos cosas. Uno, ¿qué estamos haciendo con la terapia de alto flujo? Realmente cómo la estamos entendiendo y a partir de este entendimiento cómo la estamos implementando, pero también entender que durante la terapia de alto flujo o cualquier otro tipo de terapia para el manejo de la falla hipoxémica, estamos llamados a ser obligados a racionalizar el uso del oxígeno. Esto en virtud de que el oxígeno es un medicamento y como tal debe titularse de acuerdo a los objetivos terapéuticos, pero también entender que es un recurso que no es infinito ante un escenario de pandemia donde la necesidad del mismo sí tiende a ser casi que infinita. Antes de proseguir, pues declaro mi conflicto de interés. Como les decía el doctor Pizarro, hago parte del equipo de soporte clínico de Fisher & Paykel para la región y este momento les vamos a hablar un poco. Gracias. Hay alguien que debe tener abierto el micrófono, por favor, si podemos cerrar todos los micrófonos. Gracias. Entonces, en ese escenario, estos datos que les estoy presentando en pantalla son los datos del sistema de CISPRO publicados de manera oficial por el Ministerio para Colombia y donde nos enmarcan la situación de la pandemia en una situación real, relativamente crítica comparada con otros países de la región, similar a algunos otros, donde tenemos dos situaciones bien complejas. La primera de ellas son pacientes con insuficiencia respiratoria, con una demanda muy significativa de cuidados intensivos. Y como decía también el doctor Pizarro, no es una necesidad de un ventilador y una cama de UCI. Realmente la necesidad va a tener un grupo clínico con las competencias desarrolladas para el manejo de este tipo de pacientes, pero también con una serie de recursos que permitan hacer la implementación de un plan terapéutico que busque, por supuesto, los mejores desenlaces para los pacientes. En ese escenario, en Colombia, nos encontramos con una ocupación significativa por encima del 85% promedio en las diferentes ciudades del país, algunas regiones mucho más críticas con ocupación del 100% y una lista muy importante de pacientes en sistema de remisión. Y todos estos pacientes, que no solamente son los pacientes en estado crítico o en intermedios, sino también los pacientes que se encuentran en hospitalización general por requerimiento de oxígeno, consumiendo oxígeno y con el riesgo de requerir escalonamientos terapéuticos. Los datos para el país, como ustedes pueden ver, esto que viene, que les voy a mostrar a continuación, lo único que quiero, porque estos datos ustedes no solo los conocen, sino que los viven en sus instituciones, es el entendimiento de que cuando hablo de la pandemia y hablo de tener hospitalizados los pacientes, no importa si yo los tengo en cuidado intensivo o en intermedio
o en urgencias o en pisos, el común denominador de estos pacientes es que van a estar requiriendo oxígeno. Y no solamente los pacientes COVID, sino que gran porcentaje de los pacientes en cuidado intensivo o, como vemos en esta gráfica, que es para cuidado intermedio, donde también tenemos una ocupación por encima del 60%, y en hospitalización general, aquí sumando más pacientes con requerimiento de oxígeno, pues crean una situación coyuntural en donde tenemos que escalonar la forma en que vamos a manejar la falla hipoxémica, pero también entender que si bien la hipoxemia se trata con oxígeno, en principio, el estado actual del paciente y los requerimientos en términos de oxigenación, pero también de soporte respiratorio, es fundamental para poder manejar a estos pacientes. Y es aquí en donde se propone la cánula nasal de alto flujo como una de las alternativas terapéuticas que nos van a permitir ofrecerle un tratamiento al paciente. En este escenario, cuando nosotros hablábamos de las diferentes estrategias terapéuticas para el manejo del SDRA, desde leve hasta severo a partir de la clasificación de Berlín, nosotros encontrábamos que arrancábamos con el simple escenario de la oxigenoterapia como suplemento para alcanzar las metas de oxigenación, hasta hablar de sistemas de soporte mucho más avanzados como el ECMO, o incluso en algunos casos, en algún momento de la historia, se hablaba de la ventilación de alta frecuencia. En ese espectro de la complejidad del manejo, nosotros debemos ir escalonando esta intervención terapéutica acompañada, por un lado, de las biotecnologías que nos permiten dar este tipo de tratamientos, pero por otro lado, del staff clínico que sea capaz de hacer la intervención y de liderar estos protocolos de intervención. Hace 10 o 5, incluso unos 7 años, cuando veíamos esas tablas y esas escalas donde nos mostraban las diferentes alternativas, no teníamos contemplado el alto flujo. Sin embargo, hoy, posterior a la pandemia, prácticamente todas las publicaciones que nos muestran en algún sentido las opciones terapéuticas del escalonamiento ya nos hablan de la terapia de alto flujo. Es decir, que hoy el alto flujo no es una terapia nueva o novedosa, sino que se consolida como una de las formas en las que tenemos alternativa de manejar al paciente. La pregunta entonces es, cuando yo hablo de alto flujo, ¿para qué y cuándo usarla? Y estas dos preguntas son tan importantes porque si yo cuento con el recurso, no es la feria del alto flujo y a todo el que llegue, venga, se la pongo, porque vamos a incurrir en dos cosas. Uno, la vamos a poner a quien ya no la necesita porque perdí la oportunidad de la ventana terapéutica, o se la voy a poner a quien ya no la necesita, pero porque no tiene el nivel de complejidad para ser manejado con esa terapia, es decir, probablemente con una terapia menos costosa, menos compleja, puedo sacarlo adelante. Y eso nos lleva a la segunda parte de la pregunta, que es ¿para qué la voy a usar? Y en ese ¿para qué la voy a usar? Yo tengo que tener claro que a partir de los mecanismos de acción yo busco un impacto fisiológico y unos desenlaces. En ese sentido, quiero recordar rápidamente que la literatura habla en el alto flujo de 4 grandes mecanismos de acción que consigo con el alto flujo, y esto es importante, doctores, que no consigo con otros sistemas de oxigenoterapia convencional. Y es que, mientras que cualquier otro sistema de terapia convencional, llámese una cánula nasal normal, una máscara simple, una máscara de reservorio, incluso el Venturi que lo usábamos antes para todo y ya no se está usando casi, nos provee oxígeno, es decir, nos provee un enriquecimiento de la atmósfera inspirada y nos permite la administración del oxígeno como soporte farmacológico para la hipoxemia, porque recordemos que el oxígeno es y seguirá siendo definido en principio como un medicamento. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del alto flujo? Nosotros hablamos de un sistema de oxigenoterapia, al igual que los sistemas convencionales que nos permiten enriquecer la atmósfera inspirada de oxígeno, pero por otro lado hablamos de un sistema que provee elementos de soporte respiratorio y que por tanto no se encuentra en ese escalón, sino que se aproxima más hacia el escalón de la ventilación mecánica no invasiva. Pero ojo, doctores, no es ventilación mecánica no invasiva.
se encuentra como un homólogo en términos de los objetivos terapéuticos que busca la terapia, pero que claramente tiene una diferenciación no solamente en los mecanismos de acción, sino en la forma en que el soporte mismo se entrega al paciente. En este escenario, entonces, nosotros hablamos de la terapia de alto flujo con mecanismos de soporte respiratorio que se dividen en dos grandes mecanismos. El primero de ellos es la reducción del espacio muerto o el washout de CO2 que ustedes revisan en la literatura, que básicamente es un mecanismo que busca que el paciente convierta el espacio muerto anatómico en un gran reservorio de oxígeno, en el que el mecanismo de entrega de flujo continuo genera un lavado del volumen contenido en el espacio muerto anatómico rico en CO2 y que al desplazarlo con ese flujo continuo de un gas fresco con una FiO2 previamente prefijada, pues cree ese reservorio para mejorar el intercambio gaseoso a nivel del espacio muerto anatómico. Por otro lado, el segundo gran mecanismo allí descrito es lo que nos asemeja a la ventilación no invasiva, pero con un desarrollo completamente distinto. En este, por favor, cierran el micrófono. En este escenario, la presión positiva que el alto flujo provee al paciente, porque el alto flujo no es un CPAP, porque no nos da presión constante en un sistema sellado. Por el contrario, el alto flujo nos da presión positiva, pero de tipo dinámico, en presencia de un sistema semiabierto. Entonces, si bien el objetivo es el mismo respecto de la ventilación no invasiva, los mecanismos con los que se provee la presión positiva son completamente distintos. La sumatoria de estos dos mecanismos, entonces, me va a generar en el paciente no solamente una mejoría de la oxigenación por la entrega o la oferta más alta de oxígeno suplementario y enriquecimiento de la atmósfera inspirada, sino que adicionalmente Se le cerró el micrófono. Ya vamos a hablar con ella. Ah, ok, ya. ¿Ya me escuchan? Ok, gracias. Sí, señor. Gracias. Listo. Alguien me cerró el micrófono. Cuando le dan cerrar a todo el público, me avisan porque si no me cierran a mí también el micrófono. Gracias. Entonces, en ese escenario, les venía diciendo que lo que provee, la gran ganancia que tengo entonces cuando hablo de ponerle al paciente una cánula de alto flujo es que además de enriquecer la atmósfera inspirada de oxígeno con una precisión alta, porque los sistemas de alto flujo, ya sea con sistemas propios de alto flujo o a través del modo de alto flujo en los ventiladores, les permite a ustedes titular la FiO2 del 21 al 100% de oxígeno, les va a permitir a ustedes tener ese efecto sobre la mecánica respiratoria que va a ser sumado al efecto del trabajo respiratorio y al efecto diafragmático. Y esto es muy importante. Estamos hablando de tener un paciente con trabajo respiratorio espontáneo en un sistema semiabierto, es decir, que no me exige obligar al paciente, que me facilita la adherencia reduciendo la utilización de sedantes o de estrategias farmacológicas para la adaptación a la terapia, que ese es otro punto muy importante cuando hablamos de la pandemia. Dentro de los otros mecanismos de acción descritos en la literatura, tenemos por un lado los efectos que vamos a tener al tener al paciente en un sistema de humidificación activa, y no quiero extenderme mucho aquí, pero la literatura también es clara en el entendimiento de que la administración de gases medicinales en los pacientes tiene una mejor aceptación y un mejor desempeño en el barrido mucociliar cuando esté con humidificación activa y cuando
alcanzado el tope del acondicionamiento. En aquellos sistemas en los que utilizamos gases secos o semisecos. El tercer mecanismo es la posibilidad de titular el oxígeno suplementario. Y aquí básicamente son dos cosas. Uno, que les decía hace unos minutos, ustedes pueden poner 21, 25, 26, 27, hasta 100% de oxígeno. Es decir, tienen 79 parámetros para programar, a diferencia de otros sistemas donde usted tiene que, como en el Venturi, usted salta del 35% al 50%, en el 50% ya no tuvo nada más que hacer. O en las máscaras simples, en las máscaras de no reinhalación, que estamos usando mucho por estos días, donde usted se mueve entre 12 y 15 litros de oxígeno, pero usted no tiene la certeza de ese litraje a qué Dios corresponde en términos de la concentración de oxígeno entregada. Y por último, por supuesto, el confort o comodidad del paciente, y esto básicamente es dado la interfase que se usa durante el alto flujo, el tener un sistema semiabierto y el tener un sistema con gases acondicionados. Entonces, digamos que en términos generales, eso es lo que la literatura nos muestra que tiene de mecanismo de acción el alto flujo. Ahora bien, estos mecanismos de acción dependen de tres cosas, doctor. Uno, del flujo con el que ustedes programen al paciente, y el flujo es entendido básicamente como el caudal con el que ustedes van a alimentar las vías respiratorias del paciente, y que ese caudal a su vez va a generar el mecanismo de acción. La FiO2 con la que ustedes programen ese flujo. Y aquí quiero hacer un hincapié bien importante, porque poner el paciente a 60 litros no significa que ustedes estén a 60 litros de oxígeno. Doctores, disculpe ser tan insistente, pero hay varias personas con el micrófono abierto y la interferencia del ruido mi audio. Para que por favor verifiquen. Está terrible, no van a escuchar la chica por ningún lado. Sí, discúlpenme, voy a cerrarle a todos los micrófonos. Perfecto. Entonces voy a continuar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el conseguir estos mecanismos de acción claramente me tienen que llevar a tener un efecto fisiológico adicional. Y por lo tanto, antes de esto, les venía diciendo que ustedes van a basar la terapia en tres cosas y esto, doctores, tiene que estar claro. El caudal con el que programan al paciente, es decir, la velocidad del flujo circulante, busca en principio tener un efecto sobre la mecánica, es decir, que busca que ustedes tengan ese efecto de presión positiva, pero también busca ese efecto de la remoción de gases en términos del espacio muerto anatómico. Pero por otro lado tienen el segundo parámetro, que es la FiO2, que la van a manejar exactamente igual que como la manejarían en un ventilador invasivo, no invasivo, o con los sistemas convencionales de oxígeno. Y esto, doctores, es fundamental cuando hablamos de la racionalización del oxígeno. Yo no puedo tener a un paciente en alto flujo a 60 litros por minuto de caudal y a 100% de FiO2. Primero, porque eso va a consumir una cantidad muy significativa de oxígeno, es decir, voy a estar desperdiciando el oxígeno, pero también porque terapéuticamente tener al paciente en esos parámetros significa solamente dos cosas: o que usted lo está induciendo a un evento adverso de hiperoxemia. Tenerlo con 60 litros a 100% de oxígeno significa que usted le está dando 60 litros de oxígeno todo el tiempo, y eso va a resultar en una hiperoxemia. O, por el contrario, usted va a tener a un paciente que está tan malito, que está tan complejo, que aun cuando lo tiene a 60 litros de oxígeno al 100%, su paciente no mejora. Y en ese caso, claramente la decisión terapéutica no debe ser el perpetuar la terapia de alto flujo. La decisión terapéutica en ese escenario, donde posterior a mi protocolo de seguimiento de desenlace exitoso o fallido, no encuentro la mejoría,
pues el paciente tendrá que ser escalonado, ya sea ventilación mecánica no invasiva, si su protocolo así habilita este espacio de rescate terapéutico con la ventilación, o se traducirá a que usted deba intubar y ventilar al paciente. Y en esto hago hincapié porque en el sondeo de cómo estamos manejando el alto flujo, hemos encontrado instituciones que son muy juiciosas y se adhieren al protocolo de manejo de flujos y de oxígeno, que ya se los voy a presentar rápidamente. Pero también hemos encontrado instituciones donde el promedio del parámetro superior a 100% de oxígeno puede ser de 2 a 3 días. Y entonces uno le pregunta a los doctores, bueno, ¿y por qué no lo intubaron? Ah, no, porque el paciente iba bien. Y uno dice, pero si iba bien, ¿por qué no lo destetó del oxígeno, que es la primera indicación del manejo terapéutico? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener claro que, por un lado, los efectos fisiológicos a los que yo aboco el uso del alto flujo es a reducir la frecuencia respiratoria en términos de la descarga diafragmática. En términos de la descarga diafragmática que nosotros estamos ofreciéndole al paciente con la terapia, pero por otro lado, vamos a tener una reducción del dióxido de carbono gracias a la reducción del espacio muerto y el efecto del washout de CO2, al aumento del volumen corriente por el efecto de la presión positiva dinámica en las vías respiratorias y, por supuesto, a un incremento en el volumen pulmonar al final de la expiración que se asocia a los efectos relatados de una mejoría de la capacidad residual funcional en acople con el trabajo respiratorio espontáneo. Por lo tanto, el tener este entendimiento nos va a llevar a que lo que busco clínicamente en términos de desenlaces es que, por un lado, yo reduzca la intensificación de los cuidados, es decir, que en efecto la utilización del alto flujo me permita disminuir las intubaciones, y en el escenario de disminuir las intubaciones, pues disminuyo la ventilación mecánica invasiva, los días, mejoro los días libres en ventilación mecánica y, por supuesto, prevengo todos los escenarios deletéreos asociados a ventilar a un paciente de manera invasiva, incluida la reducción en la tasa de mortalidad. Y aquí hablamos de dos cosas importantes. Uno, antes de la pandemia, hablábamos de la mortalidad asociada a la intubación o a la reintubación en el escenario de los pacientes post-extubación, pero por otro lado se habla mucho en COVID y alto flujo de dos grandes escenarios de la mortalidad. Uno, reducir la mortalidad de aquellos pacientes en los que efectivamente logro evitar la intubación, pero por otro lado el gran reto es reducir la mortalidad en aquellos a los que les puse el alto flujo, fracasan y tienen que ser intubados. En esos dos sentidos, la adherencia a un protocolo estandarizado óptimo es fundamental para alcanzar estos desenlaces. Por supuesto, mejorar el bienestar y el cumplimiento del paciente, y acá es bien importante porque todos reconocemos las alteraciones cognitivas y emocionales del paciente con COVID, que a veces puede llegar a ser un reto para la tolerancia no solamente de la ventilación no invasiva, sino en muchos casos del paciente que posterior a la ventilación mecánica tiene un destete difícil o un destete prolongado. Y por supuesto a la mejoría en el alivio sintomático, en la que en el COVID tenemos una diferenciación bien importante por esta hipoxemia silente que normalmente no se acompaña de trabajo respiratorio y que puede llegar a ser desapercibida por nosotros. Importante también en nuestro medio, que es un escenario de alta costo-efectividad comparado con el tener que intubar a un paciente. Ahora bien, habiendo hecho este resumen de lo que es la terapia del alto flujo, nosotros tenemos que tener clara dos cosas. Uno, en ese para qué lo usamos en un escenario como la pandemia y acompañado en un escenario como el que hoy vivimos de un riesgo de desabastecimiento de oxígeno, nosotros tenemos que tener claro que la literatura a nivel mundial ha demostrado que la terapia de alto flujo nos puede ser muy beneficiosa en el manejo global de la situación de restricción de la oferta en términos de la demanda de cuidado intensivo, pero también que ha sido clara en mostrar mejores resultados individuales de los pacientes en términos de intubación, ventilación mecánica
y desenlaces positivos de sobrevida. Eso en términos del paciente, pero también tener la herramienta del alto flujo en su institución y además usarla adecuadamente en el marco de un protocolo óptimo, pues va a tener beneficios para la institución como liberación de ventiladores mecánicos en el caso que ustedes tengan aparatos o dispositivos distintos al ventilador para dar el alto flujo. Disminuye, por supuesto, los requerimientos de sedación y relajación al evitar que el paciente sea intubado. El alto flujo nos va a permitir en las instituciones ampliar la capacidad instalada de áreas semicríticas porque el paciente de alto flujo puedo tenerlo con personal competente en áreas no críticas que me permita el personal competente identificar tempranamente un fracaso terapéutico para que el paciente pueda ser escalonado a cuidado intensivo. Claramente nos va a disminuir los eventos adversos asociados a mortalidad y a tener ventilado al paciente. Disminuye la carga de trabajo en el personal de salud y esto es bien importante porque claramente es más fácil manipular un paciente en alto flujo que un paciente ventilado. Pero hay otra cosa bien importante que también lo refiere la literatura y es que el alto flujo nos facilita el pronovigil y la pronación temprana en estos pacientes tiene una evidencia muy fuerte en relación a la mejoría del paciente. Entonces, digamos que en términos generales, este tipo de terapias claramente nos va a facilitar el manejo, pero están supeditadas a un protocolo adecuado, a un protocolo estricto que nos permita, 1, usarla en el momento adecuado, 2, utilizarla con los parámetros óptimos que me permitan alcanzar el resultado terapéutico y 3, que me permitan tener el uso racional de esta terapia, no solamente para cuidar el oxígeno, sino para cuidar que el paciente esté en alto flujo y en el hospital solamente el tiempo que realmente necesite estar. Y esto todo lo que hemos hablado en este momento nos lleva a tal vez la parte más importante de esta charla y es que cuál es el protocolo que tenemos en nuestra institución, cuál es el protocolo, digamos, que se aproxime a una mejor validación en la literatura y cómo podemos implementar este protocolo en los diferentes escenarios que podemos llegar a tener en nuestra institución. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que existe un protocolo publicado ya hace un par de años por la doctora Isaki y colaboradores, en donde a partir de la revisión de los diferentes ensayos clínicos, logra una relativa homogenización del protocolo. Y este protocolo básicamente se presenta en 3 grandes puntos en el manejo del alto flujo. Y esos 3 grandes puntos tienen como primer gran dato los flujos utilizados. Y esto simplemente, esta tabla se las quiero mostrar a manera informativa, dado que al comienzo del alto flujo, cuando empiezan a publicarse estudios, fíjense que hablaban de flujos relativamente bajos, 30, 35, 40 litros por minuto, y lo que se encuentra cuando se analizan estas publicaciones es que el desenlace terapéutico exitoso era mucho más bajo que posterior al 2015, donde el doctor Estefan plantea un manejo completamente distinto en el abordaje del flujo y prácticamente de ese momento a la fecha, la mayoría de estudios publicados pues hablan de flujos de 50 a 60 litros por minuto, en donde la utilización de estos flujos demostró realmente el alcance de los resultados terapéuticos. Y en términos generales, ese protocolo de la doctora Isaki, que les menciono que tiene 3 momentos, ¿qué nos dice? Lo primero que nos dice este protocolo es determine la indicación del alto flujo y la indicación del alto flujo está medida en 2 situaciones. La primera de ellas es determinar que el paciente está en una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico agudo y en este escenario todo paciente que se encuentre por definición de Berlín en un SRA leve a moderado o incluso hoy en COVID tendiente a severo con PAFIs por debajo de 100 es candidato a la utilización del alto flujo. Pero por supuesto no será el 100% de los pacientes porque sería una locura la utilización de la terapia de manera indiscriminada. Ese primer punto nos lleva a la segunda pregunta y es, ¿su paciente tiene criterios de intubación inmediata o intubación inminente? Y estos criterios básicamente están dados en 3 escenarios. El primero de ellos,
Si su paciente tiene criterios de intubación inmediata por pérdida del control central de la respiración o por un alto riesgo de parada respiratoria y apnea de origen central, pues es un paciente que no es candidato a alto flujo. Así su PAPI sea de 180, de 150 o de 120. ¿Por qué? Porque yo necesito, por favor, cierren los micrófonos, porque yo necesito garantizar que el paciente tenga trabajo espontáneo. 2, si su paciente está en un estado de choque refractario, donde su situación hemodinámica o cardiovascular no puede ser sostenida y requiere soporte vital desde el componente hemodinámico, probablemente ese paciente requiera ser intubado y el alto flujo seguramente no es la primera alternativa terapéutica. Y tercero, hablamos de los pacientes que tengan alguna condición basal en su vía aérea en la que no podamos garantizar la entrega del alto flujo. Son las 3 grandes respuestas a la primera pregunta que nos impedirían la utilización del alto flujo. Doctor. Ya lo silencié. Listo. Les voy a pedir, doctores, por favor, que estén muy pendientes de sus micrófonos, porque cuando alguien me colabora cerrando todos los micrófonos, me cierra a mí también. Y de golpe, pues si accidentalmente a alguno se le abre, para que por favor esté pendiente. Bueno, entonces les decía que en el marco de esos 3 elementos, pues el alto flujo no será mi primera alternativa de manejo. Seguramente la intubación o la ventilación no invasiva han de ser mi primera alternativa terapéutica. Ahora bien, si la respuesta es que mi paciente sí es candidato a alto flujo, no tiene criterios de intubación inmediata, pues yo debo iniciar la cánula de alto flujo. Y la iniciación de la cánula de alto flujo dentro de esa ventana terapéutica va a tener 3 parámetros de programación: FiO2, flujo y temperatura. Y aquí es donde, doctores, tiene que quedar súper claro que flujo no es lo mismo que FiO2, y era lo que veíamos al principio de la charla. La recomendación inicial de la doctora Isaki de los diferentes grupos, como el grupo del doctor Oriol Roca o el grupo en España o el grupo del doctor Mauri en Italia, es arranque al flujo más alto requerido, que es entre 50 y 60 litros por minuto. ¿Por qué no por debajo de 50 litros? Y es porque en el marco de la falla, si usted está por debajo de ese flujo, probablemente usted no alcance el efecto terapéutico mecánico sobre el parenquima pulmonar y la bomba ventilatoria. Pero también es importante que no se excedan de ese litraje. Ustedes van a encontrar ventiladores que tienen hasta 80 o 100 litros posibles de seteo, pero no significa que porque el ventilador lo tenga usted lo vaya a poner. Entonces, nunca deben superar en la fijación entre 50 y 60 litros de caudal, es decir, la velocidad con la que usted va a manejar terapéuticamente al paciente. Y la segunda programación es la fracción inspirada de oxígeno. Si ustedes ven la publicación original de la doctora Isaki, ella dice empiece a 100% de oxígeno. Pero no significa que usted vaya a dejar al paciente horas o días con esa FiO2. Lo que nos dice las diferentes publicaciones es que usted debe hacer una titulación rápida de la FiO2 basada en la saturación objetivo. Y en este sentido, ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla la publicación desarrollada por la ANSI una semana atrás, donde nuevamente nos recuerdan que tanto la hipoxemia como la hiperoxemia son situaciones no deseadas en el paciente, no solo con COVID, sino con cualquier situación que requiera oxígeno suplementario. Entonces, fíjense que acá tenemos 2 puntos. 1, cuándo iniciar oxígeno, y 2, hasta dónde debo limitar la titulación de la FiO2 por saturación. Entonces, en pacientes no ventilados, en ciudades por encima de los 2.000 metros, nuestra saturación objetivo va a ser entre 90 y 93%,
lo que indica que toda saturación por encima de 93 se constituye en un evento adverso de hiperoxemia. Y por lo tanto esa FiO2 al 100% que se propone como seteo inicial va a quedar solamente en los primeros minutos, mientras que yo titulo esa FiO2 por la pulsoximetría. Pero el flujo de entrega, el caudal terapéutico entregado, sigue siendo entre 50 y 60 litros por minuto. Y el tercer parámetro a programar es la temperatura, donde idealmente debemos estar en 37 grados, pero si nuestro paciente tiene algún grado de disconfort con la temperatura, podemos titularlo hasta los 34 grados centígrados, que constituyen la temperatura de acondicionamiento esencial de gases medicinales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo inicio la terapia? Lo que yo estoy buscando es dar el soporte máximo seguro del paciente y evaluar si el paciente tiene un desenlace de éxito medido por requerimiento o no del escalonamiento de la terapia y que me permita tomar decisiones tempranas. La pregunta entonces es, en el marco de esa evaluación de éxito o fracaso, ¿cómo lo evalúo yo? Y aquí vamos a tener dos factores que ustedes deben evaluar constantemente. El primero de ellos es el muy conocido por esta época índice de ROX. El índice de ROX es una ecuación sencilla basada en evaluaciones no invasivas que se traduce a saturación periférica medida por pulsoximetría sobre la fracción inspirada de oxígeno, sobre la frecuencia respiratoria del paciente, y esta medición, este índice fue publicado por el doctor Oriol Roca, inicialmente en su publicación lo utilizó como un único predictor en términos de desenlaces exitosos o fallidos del alto flujo para intubación endotraqueal, y el doctor Oriol Roca propuso tres cosas importantes. La primera de ellas es la utilización del índice como un predictor de seguimiento. Y aquí, doctores, es importante dos cosas. Cuando hablamos de un predictor de seguimiento, significa que no puedo tomar el índice de ROX estático para tomar decisiones. Es decir, que si yo voy a empezar alto flujo y tengo un ROX de, no sé, 2.5, eso no significa que ya no le puedo poner el alto flujo, tengo que intubar al paciente. Probablemente puede aproximarse a eso si esa es la conducta persistente en el tiempo, pero si es una medición estática al inicio de la terapia, yo tengo que observar qué está pasando con mi paciente y qué factores pueden ser distractores del índice de ROX. Por ejemplo, la fiebre. Si mi paciente está con fiebre, probablemente vaya a estar taquipnéico y esa taquipnea me va a tumbar el índice de ROX. Entonces, la propuesta es que yo tomo un índice de ROX basal, empiezo a organizar a mi paciente, empiezo a estabilizar no solamente la oxigenación, sino los factores distractores, y pasadas 2 horas vuelvo a medir el ROX para tener una aproximación real a la tendencia de éxito o fracaso. Y en ese sentido, el punto de cohorte que el doctor Roca y sus compañeros presentaron para pacientes antes de la pandemia fue una cohorte de 4.88 como punto de cohorte, donde por debajo hablábamos de un riesgo creciente para intubación y por encima de 4.88 un menor riesgo de intubación. Sin embargo, la medición en el tiempo potencializa los predictores de falla cuando a medida que las horas pasan el índice de ROX va disminuyendo y hablamos de pacientes. Y por otro lado, ¿sí me escuchan? Bueno, les acabo de cerrar los micrófonos a todos. Y por otro lado, hablamos de un predictor de menor intubación si el índice de ROX a las 2, 6 y 12 horas tiene un valor creciente. ¿De acuerdo? El año pasado, hacia septiembre, el doctor Roca también publicó una pequeña cohorte de pacientes en las que estableció que el ROX probablemente en el grupo de COVID es ligeramente más alto, es de 5.2 a diferencia del paciente no COVID que es 4.88. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el índice de ROX? Y esto es muy importante porque nosotros no tomamos decisiones sobre los números únicamente,
sino que tiene que haber una correlación estricta entre este predictor cuantitativo que yo estoy determinando y la relación que vamos a tener del predictor con la clínica del paciente. Y acá viene el segundo elemento, bueno, publicidad política pagada. Doctores, si ustedes quieren en sus tiendas de los teléfonos inteligentes, pueden bajar esta aplicación que es gratuita. Es una aplicación que ustedes pueden tener en su celular. Les permite 3 cosas. 1, almacenar datos, es decir, ustedes pueden grabar el ROX de sus pacientes, pero también, como les permite individualizar los pacientes, ustedes pueden hacer curvas del comportamiento del ROX en cada paciente y él les calcula solito el dato. Esto es solo como para que lo tengan como herramienta. Pero les decía entonces que la cuantificación del ROX debe ir ligada a la evaluación clínica del paciente. Y en esto, doctores, hay que ser insistentes que el juicio clínico de la evaluación sigue siendo el principal decisor para establecimiento del escalonamiento terapéutico. Y en la literatura vamos a encontrar 4 grandes elementos para el entendimiento de si debemos o no escalonar al paciente con alto flujo. El primero de ellos, y tiene un gran peso en la toma de decisiones, es la frecuencia respiratoria. Y lo que nosotros esperamos es que en los primeros 30 minutos estos cambios o estos efectos en la clínica del paciente se den. Entonces nosotros esperamos que en los primeros 15 a 30 minutos la frecuencia respiratoria del paciente disminuya, que la oxigenación mejore, pero la oxigenación medida por pulsoximetría y no por gases arteriales. Importantísimo que hagamos un seguimiento de la disnea. Y fíjense que acá tenemos 2 grandes grupos, COVID y no COVID. En el paciente no COVID es fundamental la evaluación de la disnea como factor de seguimiento y por eso se recomienda siempre tener una escala visual análoga definida en el staff del cuidado intensivo. Pero por otro lado, fíjese que en COVID, cuando tenemos pacientes con severos trastornos de la oxigenación, pero sin una presencia significativa de disnea, que el paciente no mejore, porque iniciando la terapia me dice, no, doctor, ¿sabe qué? Es que yo casi no tengo dificultad, o sea, no me cuesta respirar, pero satura 70 y tiene una PAFI de 100. Seguramente en 1 hora puede contestarme lo mismo, y esto no me va a cambiar la evaluación, particularmente en el punto de la disnea. Pero, si yo tengo un paciente que al inicio de la terapia no refería a disnea, pero pasados 60 minutos o 2 horas, empeoran sus otros signos, pero además aparece un real síntoma de disnea, preocupémonos porque el paciente va mal y probablemente esa sea la decisión temprana y oportuna de intubar al paciente y diagnosticar pues un no éxito de la terapia de alto flujo en el marco de ese paciente. Y por supuesto la utilización de músculos accesorios y el patrón respiratorio, pero acá nuevamente hay una disrupción importante entre el paciente COVID y no COVID. El uso de músculos accesorios es fundamental en el no COVID. En el COVID tenemos un factor distractor y es lo que todos llamamos la hipoxemia feliz o la hipoxemia silente, que cambia esa respuesta fisiológica normal en el escenario del trabajo respiratorio. Aquí entonces viene un punto bien importante y es que aquí quiero hablarles de la titulación que ustedes deben hacer y el uso racional del oxígeno. Entonces, me va a permitir devolverme un momento al flujograma de uso. Hasta aquí hemos llegado a este punto en donde yo he decidido iniciar la terapia, protocolizo el uso de la terapia inicial, evalúo factores de pronóstico y empiezo el manejo dinámico del alto flujo. Y aquí otro punto clave que ustedes deben tenerlo mejor dicho, tatuado en su piel, es que siempre que yo utilizo alto flujo, el flujo va a ser el elemento terapéutico de sostenimiento de la mecánica, mientras que el oxígeno va a ser el elemento farmacológico para el sostenimiento de la saturación en el tiempo. Y esto se deriva a que ustedes siempre van a destetar primero oxígeno y después van a destetar flujo. El flujo no va a ser tóxico ni deletéreo, ya que estamos en presencia de un sistema semiabierto, mientras que el oxígeno sí es deletéreo en condiciones de hiperoxemia. Entonces, siempre en este
manejo terapéutico, discúlpenme, ustedes van a tener al paciente con un destete rápido en tiempo real de la FiO2 de acuerdo a la saturación objetivo, y el destete del flujo, como ustedes ven en el lado más derecho de su pantalla. Empiezo el destete del flujo solamente cuando usted ya ha alcanzado una FiO2 programada igual o menor a 40%. Y esto es clave cuando hablamos de la racionalización del oxígeno en búsqueda de los mejores desenlaces y objetivos terapéuticos. Por lo tanto, usted arranca flujos arriba, FiO2 que se titula rápidamente por saturación objetivo, y que una vez alcanzo la meta de una FiO2 igual o menor a 0.40, me indica el inicio del destete del flujo. Y el flujo se va a destetar de 5 en 5 litros en intervalos aproximados de 2 a 4 horas. Estos intervalos también, doctores, valga la pena decir que eran en pacientes no COVID cuando se publicó el protocolo, pero que claramente cambian en los escenarios de COVID, donde probablemente voy a perpetuar por mucho más tiempo los flujos. Nosotros hablamos de pacientes en alto flujo 5, 6, 8 días, pero no al 100% de oxígeno, porque esas son dos situaciones completamente diferentes en las que probablemente tengamos manejos que deban ser ajustados. Entonces, en este escenario, cuando yo hablo de el alto flujo versus la FiO2, fíjense en esta tabla que es muy importante para no solamente para entender cómo tengo al paciente, sino también para entender el uso racional del oxígeno suplementario. Fíjense que en la franja roja usted encuentra un alto consumo de oxígeno, pero que se da solamente en el inicio de la terapia, que es el momento más crítico del paciente y que se traduce a las primeras horas, donde yo puedo estar a 60 litros y a 100% de oxígeno, o puedo estar a los mismos 60 litros de caudal programado, pero con FiO2 de 80, 85 o menores. Entonces, fíjense que este uso, entre comillas, desmedido de oxígeno, solo corresponde a la fase inicial donde el paciente está más malito y en donde las primeras 2 horas yo tengo que determinar el impacto pronóstico de éxito o fracaso. Mientras que en el tiempo, en la medida en que yo rápidamente desciendo la FiO2, fíjense que yo a 60 litros por minuto con una FiO2 del 50%, voy a poner mi puntero, estoy a 60 litros por minuto con 50% de oxígeno. Fíjense que el consumo de oxígeno es solamente de 23 litros por minuto, no de 60 litros por minuto de oxígeno. Y esto es un número que se aproxima rápidamente a los consumos que tenemos con una máscara simple. Y fíjense que cuando yo estoy a 60 litros de caudal y 40% de FiO2, que es el momento en el que yo empiezo a pensar en el destete del flujo, yo estoy a 15 litros de oxígeno. Lo mismo que me da en términos de oxígeno una máscara simple. Con la diferencia que la máscara simple a 15 litros solo me da oxígeno y no me da ningún elemento mecánico de descarga diafragmática, ni de presión positiva dinámica, ni de washout de CO2, pero en el alto flujo, con ese mismo consumo de oxígeno a una FiO2 del 40, con un litraje de 60 litros como soporte mecánico de flujo, pues estoy gastando el mismo oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esta gráfica, esta tabla, disculpen doctores, es muy importante para entender esa relación que tengo entre flujo y FiO2 cuando tengo la oportunidad terapéutica de manejar al paciente con alto flujo. Ahora bien, dentro de las recomendaciones generales que tenemos en el manejo del alto flujo, tenemos que el alto flujo siempre debe estar con flujos altos y con titulaciones rápidas de la FiO2, racionalizando el gasto, pero también generando la utilización óptima, evitando la hiperoxemia deleteria en los pacientes. Y eso está claramente definido
en las guías de la Sociedades de Cuidado Crítico, en el Instituto Nacional de Salud, en la OMS y como les presenté previamente, en las guías que nos rigen en Colombia, que son las guías de la ANSI. Por supuesto, es muy importante, doctores, que cuando ustedes estén utilizando alto flujo, las terapeutas sean muy juiciosas en la titulación del flujómetro de oxígeno, porque si bien los sistemas de alto flujo, usted fija el flujo y en eso se mantiene, llueva, truene o relampaguee, la modificación de los flujómetros de oxígeno sí va a impactar directamente en la oxigenoterapia administrada y por lo tanto ser muy acuciosos en el cuidado de esta titulación, de esta dosificación más bien del flujo, es una responsabilidad del grupo que esté manejando el dispositivo que ofrece la terapia. Y por supuesto, y esto no es solamente para el alto flujo, sino para cualquier tipo de sistema que ustedes determinen de oxigenación, deben propender por los coadyuvantes como la posición prona. Y esto es indiscutible, hoy sabemos los beneficios de la posición prona, pero no solamente en el ventilado, sino la utilidad que tiene el pronovigil concomitantemente con el sistema de oxigenoterapia o de soporte respiratorio no invasivo que tenga el paciente. Importante, como les decía, siempre tener flujómetros regulados. Un consejo que les doy, con o sin alto flujo, hablen con sus departamentos de ingeniería biomédica y garanticen que sus flujómetros estén buenos, que el balín que determina la parametrización del flujómetro esté calibrado, que no tengan rupturas en los flujómetros, porque un flujómetro con una grieta o una ruptura se traduce a una fuga constante de oxígeno y la responsabilidad del cuidado del oxígeno es responsabilidad del equipo de enfermería, de terapia y el equipo de ingeniería biomédica de la institución y por lo tanto no podemos desligarnos de esos pormenores y acá les hago una invitación que en medio de la complejidad de lo que estamos viviendo y en medio de la complejidad propia del paciente intensivo, del paciente crítico, volvamos a lo que hemos aprendido durante más de 30 años del cuidado intensivo, en donde los detalles más pequeños contribuyen a los desenlaces individuales e institucionales de cada uno de nuestros hospitales. Y por supuesto, esto es de tipo operativo y es una recomendación muy puntual hacia el grupo de enfermería y de terapia, y es que cuando usted no tenga el alto flujo puesto porque el paciente lo están bañando, porque el paciente lo están, no sé, movilizando, porque lo están pasando a la cama, porque le fueron a hacer un examen, por la razón que sea, cada vez que usted desconecte al paciente del alto flujo, ya sea con el ventilador o con dispositivos de alto flujo, pues por favor apague la entrega de flujo, porque si no usted estará desperdiciando todo ese oxígeno y todo ese flujo hacia la atmósfera. Esto era entonces, doctores, lo que les quería compartir inicialmente y me devuelvo, discúlpenme, a este escenario y es, en virtud de lo que yo le estoy entregando al paciente, cómo tomo decisiones para el cambio a otros dispositivos. Y aquí hay solamente dos caminos. Cuando usted determina que el paciente empeora y tiene que escalonarlo, o el paciente mejora y tiene que desescalonarlo. En relación a esta tabla que ustedes están viendo, si ustedes tienen a un paciente con alto litraje y alta FiO2 y el paciente va mal, pues claramente el escalonamiento aquí no será ni a una máscara simple ni a una máscara de no reinhalación, sino que básicamente usted aquí la única alternativa que tiene es la ventilación, no tiene otro chance, ¿de acuerdo? Mientras que en el escenario del desescalonamiento, usted, de acuerdo a dónde se encuentre en la tabla, y básicamente en este rango verde, donde usted ya está por bajas concentraciones de oxígeno y bajo litraje, usted puede desescalonar rápidamente a su paciente a sistemas convencionales de oxígeno, como las máscaras simples o máscaras de no reinhalación. Y aquí esa decisión la va a tener que tomar usted en relación al juicio clínico y a la disponibilidad de sistemas de oxigenoterapia con la que usted cuenta en el hospital.
Pero aquí hay una pregunta importante y es, Joana, ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente en alto flujo, pero mi hospital entra en emergencia por desabastecimiento de oxígeno? Que es lo que a todos, a lo que nos estamos preparando con la intención y con el esfuerzo de que no vaya a pasar. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que mirar es dos cosas. Si su paciente está en alto flujo, con un alto requerimiento de flujo, pero con un bajo requerimiento de oxígeno, fíjense que usted no debe quitar al paciente del alto flujo, lo que debe es tratar de racionalizar aún más la FiO2. Si usted está por debajo de esta franja, usted ya está por debajo de lo que gasta una máscara simple. Entonces, no se justificaría que si usted está en este cajón que les estoy aquí resaltando, fíjense aquí, ahí no, aquí, si usted está en este escenario y está en un desabastecimiento de oxígeno, no vale la pena pasarlo a una máscara simple, porque en una máscara simple usted va a tener los mismos 15 litros de oxígeno, pero sin el efecto mecánico que le están generando los otros 45 litros de aire, no de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted está en el marco de un paciente en el que lo tiene con muy bajos flujos, aquí, por ejemplo, en la línea de los 30 litros por minuto, pero que aún requiere altas concentraciones de oxígeno, como por ejemplo en este escenario, donde nosotros tenemos 24, 26, 28 litros para alcanzar saturaciones, pues probablemente usted pueda sacrificar a ese paciente retirándole el alto flujo, en donde usted va a tener menos litraje en una máscara simple, pero que llevándolo a 15 o 14 litros en esa máscara simple, no en una máscara de no reinhalación, probablemente pueda estarse aproximando a estas concentraciones de oxígeno sin el beneficio mecánico. Y aquí, por supuesto, estaremos hablando de un paciente que no cursa con dificultad, que no tiene taquipnea significativa, como en algunos casos de COVID, pero que están altamente dependientes de la fracción inspirada de oxígeno. Y eso entonces es lo que generaría el complemento en ese flujograma de la óptima utilización del alto flujo. Eso entonces, doctor Pizarro, era pues como lo que puntualmente quería compartir para que ustedes se hicieran una idea global del manejo del alto flujo. Y le doy paso, doctora, a preguntas, comentarios, inquietudes, experiencias, anécdotas que quieran compartir. Bueno, Joana, primero que todo, pues agradecerte por la presentación, por el tiempo que has destinado para nosotros en este momento. Fue realmente muy clara, muy concisa la presentación, perfectamente, digamos, explicada. Creo que a todos nos queda muy claros algunos conceptos que seguramente de alguna manera en algunos de nosotros generará alguno de ellos algo de controversia, lo cual sería importante poder aclarar ahorita en este momento. Yo quisiera mencionar es que recientemente la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo realizó una encuesta. Si ustedes, los que estuvieron en el webinar que hizo la AMSI hace 2 días sobre la racionalización en el uso de oxígeno y enfrentándonos a un momento de desabastecimiento, se hizo una encuesta sobre el uso de cánulas nasales de alto flujo en 86 IPS del país, que fueron las que respondieron la encuesta, y encontramos que, tengo acá los resultados, que el 80% de ellas utilizan o tienen disponibilidad de cánulas nasales de alto flujo, que los sitios donde más están utilizando estas cánulas nasales de alto flujo son en los servicios de unidades de cuidado intensivo o en espacios destinados, lo que llamamos ahorita las UCRIs, que son espacios destinados a manejar pacientes con algún grado de insuficiencia respiratoria. Y además hicimos unas preguntas en las cuales, como cuáles son las condiciones, indicaciones y métodos en su protocolo para los destetes de cánula nasal de alto flujo, y se hablaba sobre los puntos de corte en oxigenación, sobre el requerimiento de fracción inspirada de oxígeno y algunas otras, variables que tú mencionaste. Lo que sí queda claro, y para contextualizar y no detenerme mucho en esto y darle paso a las preguntas, es que uno, tú lo estás diciendo ahorita, la evaluación clínica es primordial en los pacientes, o sea,
poder hacer nosotros un análisis juicioso de la situación de la falla respiratoria del paciente en cuanto a la frecuencia respiratoria, sobre todo de las variables y los signos de dificultad respiratoria dados por el requerimiento de uso de músculos accesorios y obviamente pues la alteración del estado de conciencia van a ser los signos cardinales para tomar alguna decisión terapéutica en cuanto a qué soporte de oxígeno requiere ese paciente. 2, es que tanto la hipoxemia como la hiperoxemia pues obviamente son deleterias para el paciente y a veces lo que hemos visto es enfrentarnos a situaciones en las cuales tenemos pacientes que no solamente con las cánulas nasales de alto flujo, sino en otros escenarios de ventilación mecánica y a veces en soporte circulatorio extracorpóreo, mantenemos pacientes con saturaciones de oxígeno por encima de 97% y pues son estados de hiperoxemia que de alguna manera, y no los hemos evaluado, impactan deleteriamente en la evolución clínica de los pacientes. ¿Hasta qué punto tolerar la hipoxemia? Pues eso ya depende de la evaluación clínica que tú mencionaste hace un momento. Lo otro es los aspectos técnicos que tú mencionas de las cánulas nasales de alto flujo, lo cual es muy importante. Yo considero que obviamente no puedo generalizar, pero sí es muy bueno que nosotros como médicos tengamos un conocimiento, no estoy diciendo ni siquiera mínimo, sino un conocimiento no solamente en el funcionamiento de este tipo de dispositivos, así como usamos ventiladores mecánicos o como utilizamos desfibriladores, esto es exactamente lo mismo y pues obviamente que sirvan de apoyo para las personas que lo están monitorizando a diario y continuamente como las terapeutas respiratorias. Establecer protocolos pues es muy importante. Ahorita el COVID pues saca de lado muchos protocolos que nosotros teníamos anteriormente, pero lo que mencionamos ahora, Johanna, es que hemos perdido tal vez de pronto un poco el sentido común en el manejo de los pacientes con SDRA. Esto es como volver a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en el manejo de los pacientes en cuanto a ventilaciones protectoras, en cuanto a dar tiempo. Seguramente la evolución clínica del paciente COVID es diferente a lo que veníamos nosotros acostumbrados a manejar, digamos, de un H1N1, que son pacientes ahorita en el tercer pico mucho más jóvenes, con enfermedades de mayor letalidad y con progresión y evolución de la enfermedad mucho más larga a los primeros y segundos picos. Y por último, pues digamos que todos estos dispositivos se debe hacer una aplicación juiciosa hacia la enfermedad COVID-19. Esto pues es nuevo para todos, crea incertidumbre, pero no excusa que no podamos nosotros de alguna manera racionalizar su uso. Tú lo mencionaste al final y con la tabla, me parece que esa tabla es súper clave. Si me la pudieras compartir para yo compartirla en los chats a los cuales hice la invitación. Claro que sí. Del webinar de hoy, para tener claro que una cosa es la programación del flujo y otra cosa es la programación de la fracción inspirada de oxígeno y cómo de esta manera podemos racionalizar el mismo uso del oxígeno que tenemos disponible en cada una de las instituciones. De todas maneras, este webinar pues va a quedar grabado, te agradezco y vamos a dar paso entonces a las preguntas. Si quieren, podemos escribirlas en el chat, más que levantar la mano y poder dar espacio para que cada uno de ustedes puedan aclarar sus dudas o hacer sus comentarios. Bueno, aquí hay una, Comuneros invitado. Comuneros debe ser Alfredo Inestrosa, tal vez. Si quieres, está abierto el micrófono. Claro. Si quieres, ya puedes hacer la pregunta, Comuneros. No, tal vez no tiene sonido. Están todos abiertos. Ah, no, pero están cerrados. Pero Comuneros tiene el micrófono abierto. Ah, sí. Mientras que Comuneros hace la pregunta, hay una cosa importante, interesante en lo que el doctor acaba de mencionar, y es que en países cercanos a nosotros, como por ejemplo Chile, ellos tienen una implementación, ellos hicieron desde el comienzo, dentro de su guía inicial de manejo, la implementación del alto flujo
como alternativa de primera línea en el manejo de COVID con una instalación de más de 3.500 equipos en los hospitales a través del gobierno. Es decir, así como acá montamos full ventiladores, allá montaron full alto flujo. Y ellos hicieron dos ejercicios bien interesantes. El primero de ellos fue prepararse con las compañías de gases para establecer cuál iba a ser el plan de choque para sostener la demanda, pues la oferta y la demanda. Y segundo, ellos hicieron un ejercicio muy juicioso de capacitación y entrenamiento clínico a personal UCI y no UCI para evitar lo que mencionaba el doctor al principio. 2 o 3 días con 100% de FiO2 y 60 litros y uno dice, ¿qué pasó? ¿Perdimos el momento y el norte del escalonamiento? ¿O el paciente va muy bien y a todos se nos olvidó destetarlo? ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena de pronto replicar esos ejercicios en nuestras instituciones donde todos nos sincronicemos. El departamento de biomédica, terapia, medicina, nuestros proveedores de gases, nuestros proveedores de alto flujo y que vayamos cerrando el ciclo y el círculo de los actores de la situación para evitar llegar a situaciones tan dramáticas como lo que pasó en Barranquilla con el desabastecimiento y minimizar ese riesgo en el que todas las ciudades están latentes. ¿Ahí me escuchas, Camilo? Sí, perfecto. Joana, muchísimo gusto. Alfredo Inestrosa, yo soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos en Bucaramanga, del Hospital Los Comuneros. Solamente quería hablar para felicitarte por la claridad de tu charla. Me parece que sintetizaste muy bien el tema. Fue bastante agradable escucharte. Yo con Camilo y otros coordinadores de unidades tuvimos una charla hoy en la mañana con las diferentes entidades de control gubernamental. Y yo decía algo muy parecido a lo que tú dijiste. La cantidad de oxígeno que consume la cánula no son 60 litros. Y en la última diapositiva que tú pusiste fue totalmente clara para explicar el efecto de la turbina que tienen estas máscaras, estos dispositivos servo, en el cual economizan la cantidad de aire y de volumen del depósito medicinal. Entonces uno cree que está gastando 60 litros minuto. No es así. Yo tengo un protocolo muy parecido al tuyo, en el cual inicio a disminuir el FiO2 y mantengo la fracción inspirada o los litros hasta más o menos en mi promedio de pacientes con COVID entre 4 y 5 días, más o menos. Ese es el promedio que yo tengo, en el cual los pacientes están entre 50 y 60 litros. Y cuando llego a 50 o 60 de FiO2, logro ahí sí empezar a disminuir. Eso me ha permitido disminuir mucho las fallas respiratorias y las intubaciones, que en las cánulas de alto flujo llegan entre el 50 y el 60%. En los estudios. Yo he logrado disminuirlo y yo empecé a usarla con el COVID, las cánulas de alto flujo, antes no las tenía y me ha ido espectacular. Se han vuelto para mí una herramienta muy útil en el manejo de COVID y tuve la experiencia de un colega especialista que trabaja en la unidad, que lo tuve con COVID severo en la unidad y creo que sin la cánula de alto flujo él no estaría ahorita trabajando como está ahora. Entonces, te quiero felicitar, Joana, por la charla. Muy enriquecedora y muy clara y pues espero que para la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo ayude a tomar algunos conceptos y manejos respecto a la terapia de falla ventilatoria. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, doctor Inestrosa. Pues a mí me complace mucho estos espacios y quedo, como le decía yo al doctor Pizarro, a él y a todos los que están aquí, estoy súper disponible para acompañarlos en la medida en que consideren que podemos hacer un aporte. Ustedes están poniendo el pecho y están haciendo la parte más difícil. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es brindar la facilidad para estos espacios académicos que nos permitan mejorar la curva de aprendizaje que todos estamos teniendo en este mar de incertidumbre llamado COVID-19. En función, doctora, lo que usted decía, me encanta ver cómo ustedes realmente han podido aclarar a los entes gubernamentales una información que ellos tienen absolutamente equivocada y que en su mensaje, por supuesto, pertinente de racionalicemos el oxígeno, pues de pronto puede quedar el ambiente, no ponga el alto flujo y eso es más o menos como declarar la sentencia de intubación y de incremento de mortalidad en los pacientes. Y pues claramente esa no es la idea.
La idea es que si tenemos una alternativa terapéutica segura, costo efectiva, valiosa y que nos permita racionalizar el oxígeno, usémosla porque al final es en beneficio de los desenlaces del paciente. Muchas gracias, doctor Hinestrosa, por sus palabras. De pronto, si quieres, hay una, es que yo no alcanzo a leer bien el chat. Hacemos 5 minutos de preguntas y dejamos allí, si quieres. Sí, hay una pregunta del doctor Juan Carlos de Lima. Dice, ¿cuánto tiempo máximo se debe utilizar la cánula nasal de alto flujo en contexto de un paciente con hipoxemia feliz? Es decir, después de las 12 horas de seguimiento del ROX Index, ¿hay indicación de continuarla? Entonces, la respuesta aquí tiene 2 componentes. La primera de ellas es recordar que el índice de ROX fue validado en el escenario de patologías no COVID para el desenlace dentro de las primeras 24 horas. Y esto significa que son las 24 horas más críticas en donde yo tengo que, en una ventana de oportunidad temprana, definir la intubación o no del paciente. Entonces, la validez de este índice dentro de esas 24 horas en COVID sigue siendo absolutamente relevante. Sin embargo, encontramos que los pacientes con COVID, a diferencia de los no COVID, donde el tiempo promedio de alto flujo era de 48 a 72 horas, es decir, días entre 1 y 3 días, en COVID hemos encontrado que la estancia promedio en alto flujo está entre los 4 y los 8 días. Es decir, claramente tenemos más días de alto flujo que en los no COVID, pero volvemos a lo mismo, no a 60 litros por minuto, sino probablemente en unas franjas intermedias que otros sistemas de oxigenoterapia no nos pueden proveer. Entonces, el ROX, para la segunda parte de la pregunta, sigue teniendo una validez muy, muy fuerte en las primeras 24 horas, con una modificación o una, no validez, sino con una adaptabilidad distinta después de las primeras 24 horas. Yo creería que la respuesta correcta es que después de las primeras 24 horas, como decía el doctor Pizarro, la clínica del paciente es fundamental para la toma de decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, el tiempo máximo, como les decía, se incrementó el tiempo promedio y vamos a encontrar casos excepcionales donde incluso la cánula de alto flujo puede ser llevada al domicilio, porque existe alto flujo domiciliario. No es en el 100% de los pacientes, seguramente ni siquiera llegue a ser en el 20%, pero existirán algunos pacientes que deban ser llevados a un alto flujo de tipo crónico, normalmente no en COVID, pero sí en patologías crónicas degenerativas o crónicas pulmonares, donde claramente no encuentro mejoría, sino estabilización o contención del deterioro del paciente. Eso en términos a esa pregunta. No sé si al doctor Juan Carlos le queda completa la respuesta o desea alguna otra profundización. Perfecto, muchas gracias. Y hay otra pregunta del doctor Mauricio Márquez que dice, mi pregunta va en relación al retiro de la cánula de alto flujo, ¿con qué valores paso al paciente a cánula? Esta pregunta es importante además porque creo que se me olvidó decirlo durante la presentación. En pacientes no COVID, la recomendación del destete y la liberación del alto flujo es cuando usted está por debajo de 35% o 40% de oxígeno, dado que esa FiO2 usted la puede alcanzar con otros dispositivos de oxigenoterapia convencional, pero en términos del flujo, que es el factor asociado al soporte mecánico que usted está dando con el alto flujo, es una recomendación en pacientes no COVID en flujos por debajo de 15. En pacientes COVID, lo que estamos viendo es que esta ventana es un poco más flexible y hablamos de flujos por debajo de 30 a 25. Cuando usted alcanza esos flujos y adicionalmente está con FiO2 de 30, 35, 32, usted puede pensar en pasar al paciente a un sistema convencional de oxígeno para terminar de hacer el destete de la manera tradicional de la oxigenoterapia y permitir la liberación del dispositivo de alto flujo para los pacientes que están en un estado de mayor complejidad.
Esto en términos de la movilización del recurso y la optimización de la disponibilidad. Si usted no tiene la premura de que tengo otro que si no lo atiendo rápido va a terminar intubado, usted le puede dar el plazo al paciente en las siguientes 12 o 24 horas de llevarlo a los mínimos valores, que son, como les decía, flujos por debajo de 15 y FiO2 casi que cercanas o incluso hasta el 21%. Entonces, esos son como los puntos de corte COVID y no COVID. Esa parte ya también creo que resuelve la pregunta del doctor Mauricio. Hay una tercera pregunta del doctor Leonardo Rojas. Dice, desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, bueno, asumo que debe ser un ingeniero, clave la calibración de los flujómetros. Varios centros han empleado insumos extra que requieren adecuado seguimiento y verificación. Desde el punto de vista asistencial es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo con el terapeuta respiratorio para la titulación adecuada de la cánula de alto flujo y la detección temprana de la falla y avanzar. Sin duda, doctor Leonardo o Inge, no sé, es fundamental. Yo creo que la gran experiencia que nos deja la pandemia puntualmente en alto flujo es que el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje continuo es fundamental para mejorar los desenlaces. Yo puedo tener toda la tecnología que quiera, pero si no la sé manejar y si no articulo a todos los elementos del staff clínico, no voy a obtener resultados óptimos ni en el paciente ni en el servicio. Y no nos olvidemos que hoy en COVID cada paciente salvado es un éxito, pero los indicadores de inmunidad siguen siendo relevantes en el análisis global de lo que estamos haciendo. No sé si haya, doctor Pizarro, alguna otra pregunta o algo que quiera. Y que Mónica Vargas tenía levantada la mano. Mónica, si quieres. Hola Camilo, hola Joana, buenas Hola, tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias pues por la invitación, muy interesante toda la presentación. Yo quiero compartirles lo que ha sido nuestra experiencia. Nosotros somos usuarios de la terapia de alto flujo hace muchos años y cuando empezó la pandemia para nosotros, antes que ventilación mecánica no invasiva, la terapia de alto flujo fue nuestra primera opción, con muy buenos resultados. De hecho, pudimos llevar a cabo incluso un estudio sobre su uso comparada con la terapia convencional. Y la experiencia ha sido supremamente buena en ese sentido. Así como Joana lo ha planteado, nos ha servido para el manejo en la fase inicial de los pacientes. En muchos de ellos hemos podido lograr evitar la intubación y la ventilación, que como todos sabemos, en muchos pacientes o en la mayoría de estos pacientes de COVID se toma un tiempo bastante importante y si uno logra evitar todos los efectos adicionales a una ventilación prolongada, con la respectiva sedación y a veces la parálisis, pues eso es una gran ganancia para todos. La hemos utilizado en el retiro de la ventilación mecánica también en pacientes traqueostomizados. Tuvimos incluso la experiencia con un paciente que quedó con una enfermedad pulmonar restrictiva, pues ya crónica, que duró aproximadamente un mes con la terapia. Como lo mencionó Joana, con flujos titulados de acuerdo a la demanda del paciente, pero con concentraciones de oxígeno bajas que nos permitían pues darle, digamos, el manejo apropiado mientras se rehabilitaba y finalmente se pudo retirar. Hacemos lo mismo que ella ha planteado, que es de escalar, también más o menos cuando estamos alrededor de 20-25 litros y con una concentración de oxígeno de 40 o menos, pasamos a un sistema convencional
en aras de aprovechar el dispositivo para los pacientes que están llegando y que están más comprometidos. Y así de ese dispositivo convencional que puede ser un Venturi y rápidamente a veces a una cánula simple, acabamos de hacer el retiro del soporte ventilatorio. Y yo creo que si a la gente le queda claro que una cosa es el flujo y otra cosa es la concentración, entenderá que el consumo de oxígeno o la cantidad que el dispositivo va a consumir, pues dependerá de la gravedad de la condición del paciente y que no será igual para todos. Que muchas veces al principio es preferible hacer esta inversión en aras de evitar un mayor consumo en tiempo y las secuelas que una intubación y la ventilación le puedan dejar a un paciente. Entonces, creo que es muy claro pues lo que Johanna nos ha compartido y nosotros lo podemos, digamos, afirmar con la experiencia ya de más de un año con nuestros pacientes. Que incluso, doctora, más de un año con pacientes con COVID, pero si alguna institución tiene la experiencia y el arco de aprendizaje total, es pues el grupo de la doctora Vargas en Cali en la fundación. Creo, doctora, que lo que usted nos acaba de compartir es el claro principio de que el alto flujo no solamente es una herramienta en COVID que se use por la pandemia, sino que desde antes del COVID pues ya tenía un papel muy significativo en el manejo de la falla hipoxémica. Voy a hacer una intervención adicional que me escribieron por el WhatsApp. Me preguntan, alto flujo y traqueostomía. Nosotros, si bien, a pesar de que hoy por hoy en COVID tenemos pacientes con muchos más días promedio de ventilación mecánica, tampoco estamos siendo abocados a tener un número muy importante de traqueostomías. Le hemos dado un, entre comillas, chance un poco más largo al paciente ventilado en COVID previo a avanzar a este tipo de vía aérea artificial. Sin embargo, quiero comentarles que el alto flujo también se puede dar en pacientes con traqueostomía. Por supuesto, tiene un efecto ligeramente disminuido en el efecto de presión positiva de tipo dinámica, pero el alto flujo sí tiene interfaces para que se lo podamos administrar a pacientes con traqueostomía y tiene una especial relevancia en aquellos pacientes en el que el destete se hace difícil o prolongado, particularmente asociado a desacondicionamiento físico, dado que el alto flujo va a comportarse como un sistema de subsidio en el trabajo espontáneo, facilitando el retiro de la ventilación mecánica total en este grupo de pacientes. Entonces también de golpe es una alternativa terapéutica que pueden explorar en el escenario de paciente traqueostomizado de destete difícil. Ok. Súper importante. Mónica, muchas gracias también por tu participación y por compartir tu experiencia. Yo sé que tú inclusive has dado ponencias en eventos académicos de la asociación hablando precisamente de las cánulas de alto flujo y no tengo ahorita información, si tú tienes información de los resultados del estudio que ustedes hicieron, que adelantaron con Gustavo, que yo sé que hicieron un estudio grande del uso de cánulas de alto flujo, si tienen algo de datos ya de conclusiones, no sé, si pudieras compartirlas así, digamos, a manera preliminar, o si hay algo. Sí tenemos resultados, pero todavía no les puedo contar. Solo les puedo decir que son buenos. Bueno, listo. A mí con eso me basta, doctora. Está bien, así. ¿Qué otras preguntas tenemos? Si quieres 2 preguntas, Johanna, y dejamos allí y de todas maneras yo puedo enviar, si tú me permites, también información de tu contacto y, por supuesto, y que de pronto también por intermedio de la AMSI crear con el Comité de Terapia Respiratoria, con Carmen Chica, crear un canal directo para poder tener información a la mano de no solamente estos dispositivos, sino pues de cualquier inquietud o duda que se tenga respecto a la administración de oxígeno en pacientes con, digamos, ahorita en la coyuntura por el COVID-19. Sí. Doctor Pizarro, si usted me permite, creo que hay una intervención en el chat del doctor Mario Lora que me parece absolutamente importante. Él manifiesta que la experiencia que han tenido con cánula nasal de alto flujo no ha sido tan buena
y tienen diferentes razones. Una de ellas es que él menciona que dadas algunas publicaciones, muchos estudios empezaban con flujos de 35 litros por minuto, y yo he hablado hoy de otros flujos como flujos de inicio, y él manifiesta que definitivamente el poder unificar el protocolo de alto flujo como la mejor recomendación de la práctica de la implementación de esta terapia se hace absolutamente necesario y que prácticamente está en mora del uso. En respuesta a eso, doctor Lora, definitivamente estamos en mora de hacer una publicación, digamos, no desde la industria o no desde los grupos de soporte clínico aliados con la industria, pues porque a pesar de que tengamos toda la buena intención, tenemos un sesgo desde el conflicto de intereses, pero sí estamos en total disposición de apoyar a cada una de las instituciones. De hecho, yo he apoyado a muchas instituciones, como dice el doctor Pizarro, tienen mi contacto, solo me dicen, Joana, trabajemos el protocolo y hacemos todo un ejercicio académico para el desarrollo de ese protocolo desde las condiciones propias de cada institución. Me pongo a su disposición y a la de todos ustedes en lo que requieran para desarrollar este trabajo, por supuesto basado en la literatura que argumenta el uso del alto flujo, y creo que ese sería el primer paso para que quienes cuenten con la terapia optimicen y consigan los mejores resultados posibles, y para quienes no la tienen, evalúen la posibilidad de tenerla como una herramienta realmente costo efectiva y de mucha eficacia para el manejo de los pacientes. Bueno, ok. Yo creo que, pues ya fíjate, casi 2 horas, cuando teníamos contemplado que íbamos a hablar de esto, digamos, como en un tiempo récord, de una media hora, un poco más, y compartir las experiencias, pero creo que fue enriquecedor. Ahorita revisamos con Joana la parte de la grabación del webinar, y la idea es que esto va a quedar en los archivos de la AMSI para que ustedes puedan ingresar después por la página de la AMSI y pues revisar algunos de los conceptos de los cuales revisamos y tratamos hoy. Nuevamente, Joana, muchísimas gracias por tu participación. Creo que para nosotros fue muy valioso. Esperamos seguir contando con tu apoyo también en la AMSI. Y a todos los que participaron en el webinar, también recordarles que estamos próximos a nuestro Congreso Nacional del 26 al 29. Invitarlos cordialmente. Espero que asistan de una manera masiva. Y no solamente al Congreso, sino que por favor, entre más personas estemos afiliados a la AMSI, estoy seguro que vamos a poder lograr tener mucho mayor efecto y mayor peso a nivel nacional, no solamente por la coyuntura de una enfermedad que nos afecta directamente a nosotros como intensivistas, sino como gremio científico, y poder brindar mejores condiciones a todos los que laboramos en las unidades de cuidado intensivo. Por favor, cuídense mucho, un abrazo desde la AMSI y espero verlos en el Congreso. Joana, un abrazo, cuídate mucho. Y muchas gracias a todos por su paciencia.